desafortunadamente Chile sigue fracturado y esto ha quedado claramente demostrado a raíz primero de lo que significó el estallido social. Hace poquitos días se conmemoraba el primer aniversario del 18 de octubre, donde millones se manifestaron, pero donde quedó reflejado a flor de piel de que Chile sigue dividido en dos. Y esperamos de que se puedan encontrar los cauces que nos den la oportunidad a todos los chilenos de poder hacer los cimientos, el rayado de cancha del Chile que queremos vivir para tener acceso a la dignidad, a la justicia y, ¿por qué no?, a la felicidad. Ojalá de que esto se pueda hacer en paz y sin violencia, para darle robustez, lo hemos dicho tantas veces, a nuestra democracia. Y con esta intención sana y profunda, estamos comenzando siempre con afecto el último día de la semana, previo al plebiscito del próximo domingo. Y vamos a hablar de la vida como todos los días. Vamos a hablar siempre con afecto, ¿cómo no?, con jóvenes de aquellos años, de aquellos tiempos, 50, 60, más de 50, que hicieron su vida en Punta Arenas, que un día le pusieron alas a esas vidas para volar de este nido austral, que a lo mejor los va a cobijar algún día de vuelta, ¿no? No solamente porque come calafate de volver, sino porque los sentimientos son profundos y están profundamente enraizados y que en muchas oportunidades nos han animado a la vuelta. Y se lo vamos a preguntar a él también si algún día anhela volver a estas playas que le son tan propias. Nació en el barrio yugoslavo de aquellos tiempos, hoy croata. Hincha y jugador del Club Progreso. Entre los recuerdos del Progreso, un campeonato juvenil. Y ahí estaba nuestro invitado. Pero se fue a estudiar y se tituló de abogado. Fue seremi de justicia en la región del Maule. Y hoy es juez en Puerto Los Cisnes, en la 11ª región del país. Un escritor de nota. 12, 13, 14 libros ha escrito nuestro amigo, el invitado de hoy. Siempre con afecto, querido Juan Mijovilovich Hernández. Gracias por venir, amigo. Gracias por estar. Un abrazo virtual, Juan. Hola, querido Vladimiro. Un tremendo abrazo desde acá. Tú señalabas recién ahí que había un poco de frío. Te cuento que acá empezó la lluvia. Tú sabes que esta zona es tremendamente lluviosa. Tenemos como 300 días al año de lluvia. Había estado un sol muy hermoso durante los últimos 3 días, pero hoy llueve, que es lo habitual. Así que con ese afecto con que tú me invitas, yo te devuelvo un gran abrazo y estoy a tu disposición para conversar como lo hemos hecho alguna otra vez. Así es, ¿no? Y yo hablaba presentándote de tu infancia, entiendo, muy feliz en el barrio yugoslavo de aquellos años, hoy Croacia. Y yo quiero trasladarte a esa época de niño, ¿no? Cuando corrías por el pasaje Esteban Ruiz, por la calle Esteban Sarmiento, Ruiz, y hacías tus primeros amigos. Esteban Ruiz 396, esquina Sarmiento, la población de Carabineros. Y yo no sé si cambió de nombre, pero bueno, ahí desarrollé prácticamente toda mi infancia, mi adolescencia, con viejos amigos que todavía están presentes, algunos se han ido, pero por ahí tú debes conocer a César Nahuelquín, a Alejandro Barría, a Óscar López, qué sé yo, que todavía están viviendo por esos lares, algunos, y otros están en otros sitios de Punta Arenas. ¿Saliste a aplaudir alguna vez, perdón, Juan? ¿Saliste a aplaudir alguna vez, a lo mejor, a quien en esos momentos era de verdad, un verdadero ídolo? Lo íbamos a aplaudir por las calles y a la pista del estadio, nuestro querido Luchetti. Ah, sin duda, sin duda. Él sirvió de inspiración para una ficción mía que fue un
uno de mis cuentos más memorables en esos años, porque lo escribí yo creo que a los 22, 23 años, está en el libro El Ventanal de la Desolación y después en varias otras antologías. Claro, hay una exageración en ese texto que seguramente tú habrás leído, pero que representa lo que pasaba en esta idea de la convivencia entre jóvenes que éramos iguales, pero que también éramos bastante crueles en algunos aspectos. Con Luchetti, con Ruperto en el cuento, yo tengo siempre una relación bien entrañable, lo paso a ver ahí, ahora está en Armando Sangüesa, no sé si tú lo ves por esos lados o no. Sí, a Luchetti. Ahí en Armando Sangüesa, no sé si es Errázuri o Balmaceda, no me acuerdo en cuál de esas calles. Pero ahí está él, ahí está. Y antes estaba vendiendo ajos. Sí, en Unimar, ¿qué se llama? No, Sánchez, sí, claro, en calle Boris, muchas veces en la esquina del Banco del Estado, también voceando la prensa austral. Ahí está la vida dura de Luchetti. Oye, pero tú recordarás que tenía unas condiciones realmente extraordinarias. Era un semifondista que ganaba siempre los 400, los 800, los 1500. Y tenía una gran resistencia además. O sea que hay parte de realidad en el cuento, naturalmente con una ficción que eso ya corresponde a la decisión del autor, de quien narra, pero él tenía unas condiciones extraordinarias y era un gran basquetbolista también. ¿Sí? No sé si alguna vez lo viste jugar. Sí, claro, cómo no. En la época en que brillaba, por ejemplo, Mario Iturra, que tú debes recordar, jugaba en el Progreso, Mario Iturra, Cachillo Pérez, los hermanos Andrade, Leonidas Andrade, Humberto Águila. Bueno, Leonidas era mi entrenador, pues yo jugué básquetbol en la selección infantil de Punta Arenas, era bien gordito, pero tenía muy buena puntería, era alero derecho. ¿Qué jugadores pertenecieron a tu generación? ¿Ah? ¿Quiénes eran de tu generación de basquetbolistas? A ver, estoy tratando de acordarme, el Flaco Álvarez, ¿quién más estaba ahí? Pucha, tendría que mirar la foto, ya no me acuerdo mucho, porque imagínate, eso era a los 10, 11 años. Fuimos a un campeonato de básquetbol infantil, escolar, en la Ligua, y nos fue bastante mal, ¿sí? Porque eran 14 equipos y salimos 10, no obstante que íbamos como uno de los favoritos. Y el entrenador era el Pescado Andrade. Así que tú tienes que... No, él no era Pescado Andrade. Leonidas Andrade. Leonidas Andrade. El Pescado Andrade primario. Era del barrio Progreso. Juan, y yo decía que tuviste una infancia feliz. ¿Quiénes fueron tus papás? Mis viejos, que en paz descansen, hace recién 2 años y medio. Juan Mijovilovich Jaksic, que vivía ahí en Sarmiento con Quillota, y digamos en su primera juventud naturalmente, y mi madre María Isabel Hernández Contreras, ella chilota y él descendiente croata, segunda generación, yo tercera generación. Y ahí están mis primos todavía. Tengo un hermano que está vivo, que es Luis Mijovilovich. Vicente acaba de fallecer recién hace 2 meses, el menor de nosotros. Y tenemos una hermana también que está fuera, tengo entendido, en Estados Unidos, que se llama Linda Barría, que era hija del primer matrimonio de mi madre. Pero bueno, toda esta vida fue ahí, en ese espacio tan particular del barrio yugoslavo. Algunos amigos como Marino Muñoz Agüero no le gusta que le digamos barrio croata hoy día, porque dicen que la esencia del barrio sigue siendo el barrio yugoslavo. No sé qué piensas de eso tú. Juan, sobre eso, tú no sabes. Hay mucho paño que cortar ahí. Las largas conversaciones que tuvimos, mira, con 2 nombres que tú vas a asociar inmediatamente, ¿no? Que les costó mucho el cambio de yugoslavo a croatas. El Pollo Radić, por un lado, el Pollo y Radić. Carlos el Grasa González por el otro. Les costó mucho cambiar esa carta de ciudadanía, ¿no? De yugoslavos a croatas. Mira tú, fíjate, bueno, el Pollo Radić era uno de nuestros ídolos basquetbolistas, ¿cierto? Sí, claro. Era un basquetbolista zurdo, me acuerdo yo. Cuando éramos cabros, él debe habernos llevado sus buenos años, sí, no sé cuánto. Y Carlos González Jaksic era primo con mi padre, pero no lo conocí mucho a él porque a él le tocó el exilio, y como nosotros nos fuimos desde Punta Arenas el año 69,
Él tiene que haber estado exiliado, me imagino, después del 74, por ahí, no sé cuándo. Entonces, el 74 se fue al exilio. Venezuela, claro, y Yugoslavia, precisamente, de aquellos tiempos. Estuvo en Belgrado, creo, ¿no? Por en Belgrado, sí. Sí, bueno, que fue la cuna también de muchos otros exiliados. Ahí estuvo también nuestro amigo Marco Barticevich. Creo que Sergio Lausich también estuvo también por ahí. ¿No? Eterovich. Eterovich también, sí. Seguramente, sí. Bueno, Juan, yo a todos ellos los recuerdo muy bien, porque Sergio Lausich, entre otras, increíble, no obstante que no hay gran diferencia de edad, pero él se conserva muy bien. Él fue profesor mío en el Instituto Comercial, hacía introducción al derecho, imagínate, en los años, debe haber sido 64, 65, por ahí. Y después nunca más lo vi hasta cuando volvió a Punta Arenas del exilio también, casado con Mabel Arratia, quien así es, profesora de castellano. Exactamente, sí. Juan Mijoilo Villarnández, escritor magallánico, nació en el barrio croata de hoy, yugoslavo del ayer. ¿Estudiaste en el liceo? No, estudié... en el comercial. En el comercial. ¿Pero cuál fue tu primera escuela? Mi primera escuela fue la escuela yugoslava. Mi primera profesora fue doña Eulalia Agüero, la esposa de Marino Muñoz Lagos. Y después mis profesores fueron Popeye, René Popeye Cárdenas, hasta cuarto año. Y después ahí en el sexto, porque ahí me saltaron un par de cursos que después los recuperé perdiéndome en el comercial. Ahí fue Humberto Águila. Así que yo tengo un recuerdo, pero muy entrañable, de ambos profesores que para mí fueron muy significativos, muy importantes. O sea, con ellos, después cuando yo iba a Punta Arenas habitualmente todos los años, la visita obligada era a Popeye y pasar a ver a Popeye ahí en Miraflores, en calle Miraflores, y pasar no sé si era Quillota, me parece que Quillota con Angamos, por ahí estuvo viviendo él. Así que teníamos Humberto Águila, un señor, René Popeye Cárdenas, dejó una marca registrada en la historia de la educación en Magallanes. Dejaron una marca registrada. Y doña Eulalia, tú hablabas de doña Eulalia, pero estás hablando tú de una generación cuando uno reverencialmente se dirigía a aquellos que denominábamos, no se decía a los profesores, los maestros, las maestras. ¿Te acuerdas? Los maestros y maestras, sí. No, mira, yo me acuerdo siempre de Popeye porque tenía una forma muy especial. Yo no sé si él tiene que haber sido seguramente de la raíz de los normalistas, no lo tengo muy claro eso, pero... Popeye es de la Abelardo Núñez, de la José Abelardo Núñez. Ya, perfecto, eso no me acordaba. Pero él tenía un estilo de enseñanza muy especial. Por ejemplo, a veces nos llevaba a hacer ciencias naturales a la playa. Y nos llevaba en grupos, ¿cierto?, para que fuéramos descubriendo ahí en la arena lo que eran los crustáceos, qué sé yo, las conchas marinas, y nos iba explicando eso, independientemente de que habitualmente nos hacía también clases de educación física ahí en el sector de donde está ahora un hotel, pero que está ahí donde había una cancha ahí en Colón. De fútbol también, en Colón abajo. Colón abajo, claro. Exactamente. Oye, está el Hotel Diego de Almagro ahí, ¿no? ¿Ah? Está el Hotel Diego de Almagro. Ahí está, exactamente, claro. Ahí está el hotel. Sí. Sí. Juan, ¿qué te dice el nombre? Hemos hablado de maestros, y también hay un gran reconocimiento por él. Aunque tú no lo creas, bueno, ahí te darás cuenta cómo han pasado los años. Yo fui mascota de los exploradores salesianos y era de una sección llamada Los Ciclistas. Y uno de nuestros emblemáticos ciclistas de los exploradores salesianos fue un nombre y un apellido que te debe sonar a ti, que es amigable: Fulvio Molteni. Pero cómo no, Fulvio, ojalá que esté mirando ahí, porque le dije a mis sobrinas ahí, yo le digo sobrina cariñosamente, a la Fabiola, a la Cecilia, a la Paola, que iba a estar contigo hoy día, y le mando a Fulvio un abrazo grande, uno de mis grandes amigos en Punta Arenas, y un gran formador, que hablar, todo el mundo sabe que es un extraordinario formador. En la época dura de la dictadura, en los años 80, conformamos con Fulvio, con Nacho Chamorro, que en paz descanse, con Hugo Espinosa, con Pedro Muñoz, con Eduardo Manzanares, en fin, se me queda alguno por ahí, lo que se denominó la agrupación
cultural de Punta Arenas y tuvo una significancia muy, muy importante en el sindicato ENAP. En esos tiempos eran los años 80 y fue antes de las protestas en Santiago. Realizábamos todas las semanas charlas de distinto tipo sobre la constitución política, ahora que está tan de moda, sobre la constitución, sobre el movimiento obrero en Magallanes. Fulvio hablaba sobre el teatro en Magallanes. A mí me tocó hablar sobre la literatura rusa en la época zarista, en fin. Bueno, fue una etapa muy, muy hermosa, muy, muy conflictiva también, porque al comienzo empezábamos con muy poca gente, pero después ya a la semana teníamos abarrotado el lugar del sindicato. Yo creo que algunos dirigentes de la época, no sé, a ver, ¿de quién me puedo acordar? Clemente Galvez, por ejemplo, debe tener un buen recuerdo de ese tiempo. No me recuerdo qué otro. José Ruiz Di Giorgio. José Ruiz Di Giorgio también estuvo alguna vez ahí. Estuvo también Carlos Mladenich en una exposición, también recuerdo. Así que bueno, con Fulvio tenemos un vínculo muy estrecho. Más de una vez nos reunimos a tener alguna tertulia literaria, ya sea en algún... me acuerdo que en la Universidad de Magallanes estuvimos alguna vez también con Aristóteles de España, Aristóteles de España, gran poeta. Y eso, o sea, rendirle un homenaje a Fulvio, que es tan reconocido en Punta Arenas y al cual muchas generaciones le deben bastante, o más que bastante. Así que qué bueno que lo saques a colación, porque si está ahí, me mando un gran abrazo y todo mi afecto de siempre. Juan, si tú vas al Instituto Comercial de aquellos años, yo me hubiera imaginado, ¿no? Yo estaba fuera de la región, pero me hubiera imaginado de que había sido tentado para estudiar contabilidad. En aquel tiempo se estudiaba contabilidad, secretariado, ¿no? En el comercial, también escenario de grandes profesores. ¿Qué te motivó ir al comercial para posteriormente estudiar Derecho? ¿Cuándo te nace esa inquietud de salir del comercial para estudiar Derecho? A ver, yo estuve en el comercial de Punta Arenas hasta cuarto año en realidad, porque mi viejo, que era carabinero, lo trasladaron justamente el año 69, cuando yo estaba en cuarto año, o el 68, a la ciudad de Linares. Mis compañeros de esa época, y algunos, ojalá que esté ahí, qué sé yo, Marco Bartice, Beatriz Kusanovich, Mauricio Porcio, Alfredo Bukovic, en fin, etcétera, hasta cuarto año. Y ahí nos fuimos a Linares. Y el Linares, tú te recordarás que en ese tiempo el comercial tenía 7 años, por lo tanto, claro, tú terminabas o de contador o terminabas de secretario. Pero yo fui bastante flojo en el Instituto Comercial de Punta Arenas, así que finalmente entré a secretariado, lo que no significa nada peyorativo, sino que es la realidad. Y ahí retomé un muy buen fin de carrera en el Instituto Politécnico de Linares, y terminé siendo muy buen alumno en 7º año con el título de secretario, en esos años. Ahora, que yo entrara a estudiar Derecho, la verdad es que no era mi primera preferencia. Mi primera preferencia era periodismo. Y la segunda era economía. Juan, mira, y no quedé en periodismo. Mira, fíjate que conversando con la Pati Estambul, que voy a tener esta noche en un estelar de la televisión. Dale mucho saludo a la Pati. Conversando previamente sobre nuestras vidas, ¿no? Bueno, ella decía, yo fui una abogada fracasada, porque yo fui a estudiar a la universidad leyes, y después de un año me di cuenta de que mi camino era por otro lado, y entré a estudiar periodismo. Tú al revés, tú querías ser periodista y terminaste siendo abogado. Así es, pues mira, y lo que son las cosas. Bueno, yo entré justo el año 71 y el 71. Y claro, en el segundo año después di la prueba de nuevo, porque también quería estudiar. En ese tiempo tú podías hacer 2 carreras, quería estudiar literatura. Viene el golpe de Estado y bueno, ya iba a entrar yo el 73 a estudiar, tendría que haber sido el 74, a estudiar literatura también. Y bueno, con el golpe de Estado, como muchos otros compañeros de estudio, quedamos marginados inicialmente por un periodo de un par de meses, mucha gente que era de centro izquierda, ¿no? O de izquierda derechamente. Así que después ya las ganas de estudiar literatura en esos tiempos, con todo lo que ocurría, naturalmente que disminuyeron mucho. Ahora bien, el hecho de que yo no tuviera la pretensión de ser abogado inicialmente, la verdad es que, bueno, mirado en perspectiva,
se dio lo que tenía que darse, o sea, el destino estaba escrito que iba a ser de esa manera, porque toda mi vida posterior estuvo ligada de alguna manera, ¿cierto? Por un lado al ejercicio libre de la profesión primero, pero fue un trabajo súper importante el que realizamos tanto en Punta Arenas inicialmente como después muy a fondo con el obispo Camus en los derechos humanos de Linares. Yo trabajé en la comisión de Derechos Humanos, en la fundación de esa comisión, con mucha gente de Linares muy destacada, como Pedro Olmos, como Emma Hauch, que eran un matrimonio de escritores y un escritor y una pintora extraordinaria. Mi querido Juan, te quiero hacer una consulta. A ver. Ahora, cuando hablábamos de tu infancia, hablábamos del barrio yugoslavo, croata, la población de Carabineros, tu padre carabinero, ¿verdad? Es trasladado a Linares. Te sorprende el golpe de Estado. ¿Qué sientes tú en ese momento, tu papá carabinero y tú, un hombre de la izquierda, ya decididamente, un hombre absolutamente pensante? ¿Cómo se vivió eso en el concierto familiar? Bueno, fue de dulce y de agraz también, como suele ser la vida, porque mi padre igual tenía un pensamiento, era una persona bastante culta. Él llegó a ser simplemente también suboficial de Carabineros, hasta ahí llegó su carrera, pero él era un buen lector, no extraordinariamente un lector, pero era un buen lector. Era bastante culto, sabía bastante, me enseñó bastante de ese punto de vista, y tenía un pensamiento también de izquierda, por decirlo de alguna manera. Y mis hermanos, mi otro hermano menor, al cual le llevo un par de años, cayó preso teniendo 17 años, y yo estaba en ese momento justamente también en Linares, y él cayó preso y estuvo 3 meses en la escuela, 3, 4 meses o 6 meses, ya casi no lo recuerdo, en la escuela de artillería. Pero al interior de la familia, mi madre celebró el golpe militar. No te digo que haya salido a la calle, pero estaba contenta por el hecho de que, según ella, la situación en el país se iba a arreglar, el odio que existía, según también mucha gente, iba a ser superado. Entonces, naturalmente había un conflicto al interior de la familia, porque nosotros sufríamos lo que estaba pasando, y mi madre por un lado nos decía que todo iba a pasar muy luego, en fin, etcétera. Y mi padre fue llamado también por la superioridad de esa época en Linares para advertirle de que sus hijos no tuvieran ninguna participación política, porque si ya había uno que estaba preso, bueno, a los otros también, en el caso mío, podía ocurrirle lo mismo. Lo cierto es que yo tuve suerte de no caer como otros compañeros. Nosotros vivíamos en un hogar que era una toma, en Concepción, y muchos de mis compañeros, porque yo me fui a Linares unos días antes del golpe. Mira cómo es la vida de misteriosa, Vladimiro. Fui a sacar mi carnet porque tenía que renovarlo, y me fui a Linares y me pilló ahí el golpe. Y después, ¿cierto? Cuando ya ocurre materialmente el golpe en Linares, estaba yo, decidí no volver a Concepción de inmediato porque era muy complicado. Así que me quedé un tiempo ahí. Vuelvo a ¿cómo se llama? A Concepción, al mes y tanto, mes y medio, y ahí me entero de la detención de mi hermano, y después ya no podía volver tampoco a Linares. Entonces fue una situación bastante sui generis, pero como la pregunta apuntaba a esto, ¿cómo se vivía al interior? Porque esto ocurría, yo creo que en muchas familias. Yo no sé si en tu caso habrá pasado algo similar, pero al interior de las familias también habían posiciones encontradas, y esto se traducía. ¿En qué familia no en ese momento? ¿En qué familia no, me pregunto, Juan? ¿No? Y vamos a hablar sobre eso porque es un tema que se ha prolongado a través de los tiempos, y yo digo, desafortunadamente es así, y ha quedado claramente reflejado ahora. Chile sigue fracturado, ¿no?, de cara al plebiscito del próximo día domingo. Vamos a hablar sobre aquello, pero también vamos a hablar sobre tu último libro, El Útero. Entiendo que es el último libro, ¿no? Este es el último libro, sí, que ha tenido una increíble recepción. Que ibas a venir a hacer el lanzamiento cuando nos sorprendió la pandemia. Iba a hacer el lanzamiento allá, sí. Es que en paralelo, mira cómo son las cosas, sale en paralelo el que es mi último libro y el que es mi primer libro. El primer libro que yo te lo envié a través de justamente de César Novoa. De César, sí. Claro, que es El Ventanal de la Desolación. Ese es mi primer libro, porque no obstante que haya salido después de La Última Condena, que era mi primera novela, es el libro que yo empecé a escribir en Punta Arenas, cuando yo tenía 16 años prácticamente, pero en ese tiempo uno escribía en silencio, o sea, sin que el resto de tus amigos supieran en realidad que uno tenía ya una inclinación vocacional por la literatura.
Y Norma Fariña, de la editorial Entre Páginas, me ofreció sacar una tercera edición, porque esta es la tercera edición que sale. Y para mí tiene una significación muy grande, porque como te contaba, todos esos cuentos en gran medida están circunscritos al barrio yugoslavo, la gran mayoría de ellos, con una visión un poco metafísica, es cierto, no solamente es el relatar hechos en su exterioridad, sino que fundamentalmente desde el punto de vista interno, de cómo los personajes sienten la vida, cómo vemos la vida, o cómo veían la vida, y cómo como narrador podíamos extraer lo mejor y lo peor de aquellos tiempos. Entonces, esos cuentos que hay ahí, por ejemplo, El vuelo, que tú puedes ver, o el mismo de Ruperto, que está relacionado con Jorge Otarla, son cuentos en los que yo tenía recién 16, 20 años, y llegan como hasta los 30 y tantos años. Por eso que es un libro al cual le tengo especial afecto, y más ahora que salió con la portada de mi mujer y algunas ilustraciones de ella, de Sana Jääskeläinen, que es mi segunda esposa. Restos mortales, El ventanal de la desolación, ¿verdad? Amor más allá de la razón, Grado de referencia, algunos de los tantos libros que ha escrito Juan Mijovilovich Hernández, que hoy está aquí, siempre con afecto en Polar Comunicaciones para toda la Patagonia. Una cantidad de amigos que te escriben, entre ellos, evidentemente, ¿quién crees tú? César Rahuelquín. Pero él me abastece de mucha información que para mí son desconocidas, porque yo me salté esa etapa de tu vida. Yo ya estaba lejos de, estabas en el norte. de la región, claro. En el norte, como decimos, ¿no? Estaba en el norte. Sí, estabas en el norte. Si tú me permites, vamos a hacer un alto, vamos a hablar un poco también de Puerto Los Cines, donde estás instalado, donde eres juez, cómo compartes la actividad, el escribir, en el tratar de hacer justicia. ¿Será ciega la justicia? Lo vamos a conversar con el juez, pero con el escritor, con el amigo, con el coterráneo, Juan Mijovilovich Hernández. Nos separamos solo un instante, Juan, permítemelo, y ya retornamos para seguir conversando, dialogando en el fogón de la amistad. Necesito un poco de diversión.